Siendo así entonces, vámonos de inmediato con los titulares que hemos preparado para todos ustedes desde la parte nacional a la parte internacional en esta mañana del día de hoy. Y vámonos iniciando con la parte nacional, donde una vez más ardió una de las cárceles dominicanas, uno de los centros penitenciarios. En la Procuraduría General de la República informó que en Higüey hubo un incidente y vimos ayer, de hecho, los videos en redes sociales que se viralizaron primero antes de que llegaran las declaraciones oficiales, obviamente, donde los presos quemaron colchones en lo que parecería un intento nueva vez de comenzar un sabotaje y de iniciar una desgracia. Habría que preguntarse bajo qué interés, protegiendo qué cosa, bajo las órdenes de quién, qué pretendía tal vez defenderse, quién pretendía imponer su voluntad con esto, porque parecía una operación coordinada, no parecía obviamente un incendio accidental, algo buscaban quienes iniciaron pues este proceso, que pudo haberse salido de control, como ya ocurrió en alguna oportunidad, precisamente en la Altagracia, con un incendio de esa prisión que todos recordamos fue terrible. El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica del Banco de Reservas. Esta ley va a sustituir la de 1962, ley del Consejo de Estado, a finales del 62. Y antes de que tomara posesión el 27 de febrero del 63, el profesor Bosch, el país acometió importantes reformas. Se había dado un proceso de reformas incluso desde finales del año 61 con todavía el presidente Balaguer, que había quedado al mando del proceso, digamos, formal del último periodo que la dictadura tendría, luego de que se marcha el doctor Balaguer a través de la nunciatura y se exilia el Consejo de Estado que dirigió Rafael Bonell y otros hombres importantes de la época, pues acometió reformas importantes, algunas de ellas más acertadas que otras, y una de ellas fue precisamente crear esa ley. Esa ley a su vez modernizaba el marco legal que se había creado en 1947 con el Banco de Reservas. Así que estaremos dándole seguimiento, puesto que hemos escuchado que esto es un intento de generar una herramienta actualizada, una herramienta útil para la banca nacional y muy esencialmente para el Banco de Reservas, que funciona como un banco mixto, es un banco propiedad del Estado Dominicano y de los contribuyentes del Estado Dominicano, pero que tiene en sus funciones, que tiene dentro de sus criterios prácticas similares y en algunos casos tan buenas o mejores que muchos bancos del sistema privado, y que ha permitido generar confianza, no solamente que las instituciones públicas depositen allí, hagan sus transacciones, paguen sus nóminas y demás, sino que el propio sector privado encuentre en el Banco de Reservas pues un banco donde puedan generar todo tipo de productos, aprovechar sus servicios y estar pues a la par de lo que las leyes y regulaciones bancarias nacionales e internacionales exigen, y como resultado pues tener los números impresionantes que muestra el Banco de Reservas. Así que aprovechar este tema para una vez más hacer ese análisis y obviamente desearle ese éxito al banco, a su director Samuel Pereira, porque ese éxito implica sin dudas confianza en el sistema. Las lluvias que el día de ayer estuvieron cayendo y que estarían continuando en algunas partes del país el día de hoy, pues estuvieron provocando daños sobre todo en la región del Cibao, en regiones de montaña. Vimos varios ríos el día de ayer pues salir de su cauce. La Defensa Civil nos habló sobre todo de la provincia de Puerto Plata, una provincia que tiene esa condición como muchas otras de montaña y costa cerca, con ríos que a veces, no siendo los más largos, tienen un impresionante caudal y pueden obviamente ante una situación como esta pues dejar muchas comunidades incomunicadas, muchos pueblos pequeños incomunicados. Algunas de esas comunidades de la carretera turística, por ejemplo, Camú, hay un Camú, un río Camú que no es el Camú de la Cordillera Central, no es el Camú de La Vega, es el Camú de Puerto Plata. Está San Marcos, que tiene las tres poblaciones, San Marcos arriba, San Marcos abajo, se parece al río Tábara, que tiene Tábara arriba y Tábara abajo. Está pues Corozo y también Muñoz, el río Muñoz. También hay una cañada con el nombre similar a uno de estos pueblos que se desbordó. El tribunal varió la coerción a 3 imputados del caso Coral y Coral 5G. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional acogió este martes la solicitud de variación de medida de coerción que presentó la defensa de varios imputados, entre ellos general de la Fuerza Aérea Dominicana Julio Camilo de los Santos Viola, el cabo Taner Antonio Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Asa, imputados en el caso de la operación Coral y Coral 5G. La medida de coerción, lo hemos dicho otras veces,
A veces la gente tiende a celebrarla anticipadamente como si fuera una pena, una especie de preludio de la pena, de la sentencia final. Y debe ser, al menos en el ordenamiento jurídico nuestro, solamente la discusión sobre en qué forma el imputado seguirá el proceso. Si el imputado genera por factores visibles, comprobables, peligro de fuga, bueno, pues se interpreta que debe recibir las medidas de coerción más fuertes, que más control generen sobre su espacio individual, sobre su libertad, y en algunos casos se conculca esta libertad. La variación de la medida, por lo tanto, no es como muchos también lo pueden interpretar, generalmente una especie de rescisión o de abandono del proceso. No, el proceso continúa. La pregunta es, ¿en qué condiciones está el imputado siguiendo el proceso? Obviamente nos hemos acostumbrado a que la mayor parte de las medidas de coerción lleguen al último extremo. La Junta Central Electoral, en otra información, inició la impresión del padrón electoral para las elecciones de mayo. 8.145.548 dominicanos hábiles para votar serán llamados a hacer uso precisamente de estos materiales que tienen un costo importante. La economía electoral es abrumadoramente grande, es un gasto importante, así que esperemos que esto pueda ser respondido también con una gran participación en las elecciones por los dominicanos que estarán allí llamados a elegir a su Congreso, Cámara Alta, Cámara Baja y obviamente a presidente y vicepresidente de la República, con todo lo que esto influye en el tren gubernamental. A nivel internacional, desde lo más cerca a lo más lejano, Ariel Henry firmó el decreto que designa el Consejo Presidencial de Transición, una forma como de decir, ven, estás aquí, firma, no es un golpe, no te destituimos. El gobierno de Haití oficializó a los miembros de este equipo. Arrestaron en Nueva York a Rafael Álvarez, conocido como el mago de los impuestos. Se le imputa un fraude fiscal. Ay, mi madre, allá sí no se juega con eso. De más de $100 millones. Recuerden que allá se hacen declaraciones fiscales, en cada cierta época se tiene que hacer la declaración, y esto, señores, propicia que mucha gente pues siempre con la cultura del tigueraje, hay quienes incluso la han exportado, entiendan que es el momento pues para darle un palo al Estado, y que esto entonces pudiera significar una oportunidad de engañar al sistema. Hay gente que tiene eso en su cabeza, dice un abogado, Víctor Rodríguez, que incluso con un impuesto del 0% habría gente que igual estaría combinada a evadir. Y es cierto, hay gente que tiene la cultura de la trampa en sus tuétanos, incluso cuando le conviene, o sí le conviene, pues tener una participación acorde a la ley y a las instituciones. Hay gente que prefiere siempre encontrar el camino a tratar de violentar las leyes y las normas. Miren, señores, fue noticia el día de ayer la información relacionada a las dunas de Baní y al asalto que históricamente han tenido. Este espacio natural forma parte de nuestra enorme variabilidad climatológica, de relieve, de ese tesoro natural que es nuestra diversidad. Un país de 48.000 kilómetros cuadrados y un poco más, con una condición casi continental en términos de todos los microclimas y biomas que podemos encontrar en la República Dominicana, desde el bosque seco, pasando por todas las variables de bosque húmedo, llegando incluso a tener dunas desérticas, como ocurre en el norte, por ejemplo, de Venezuela, en el norte de Colombia, que tienen también en algún lugar pues esa parte desértica, también ocurre en el este de Brasil. Hay países de condiciones tropicales que llegan a tener esos enclaves interesantísimos, llamativos, de esas zonas desérticas, y que por su rareza, sobre todo por su limitada extensión, pues deben convertirse en objeto de cuidado, de regulación. Aso tenía, también fueron asaltadas en su territorio, pues algunas dunas que lamentablemente no fueron cuidadas en su momento, no se generó el espacio para que las mismas fueran preservadas, y fueron asaltadas, arrasadas también por la búsqueda de estas personas que, teniendo, que es lo que más en estos casos duele y lastima, teniendo los buscadores de materiales, de agregados, canteras secas regadas por el país, diseminadas por el país. Existe una enorme cantidad de lechos secos que pertenecieron a cuencas que ya hoy no transfieren el líquido, que quedaron en algún caso atrapadas, y donde existen enormes posibilidades de encontrar grandes volúmenes de material agregado, de piedra caliza, que sirve como materia prima para un montón de subproductos que se utilizan en la construcción. Luego tenemos el tema de las propias presas del país y sus embalses, contraembalses, sus muros,
en los cuales se va dando por un proceso de sedimentación natural y que al día de hoy ha sido muy descuidado, siento, por los gobiernos dominicanos y las administraciones de los procesos hidráulicos, tanto la posibilidad de generar las dragas de las presas como generar la economía de dragado. Debió generarse hace muchísimo tiempo esa economía de dragado que permitiera a precios sostenibles, a precios competitivos, a compañías competir, ¿verdad? Ir a competir, a tratar de encontrar un mecanismo ganar-ganar que permitiera a estas empresas entonces hacer ellas mismas el dragado de la presa y aprovechar los materiales obtenidos, que generalmente incluso suelen tener una muy buena calidad. Esa arena totalmente lavada, permanentemente lavada por el movimiento de las aguas de la presa. Pero no, nosotros hemos preferido no generar una economía creativa en relación a los sedimentos. Hemos decidido no hacerle caso a lo que la Academia de Ciencias hace muchísimos años marcó en relación a los lechos secos que están ahí, que deberían estar mapeados, que deberían ser los lugares donde se permitiera, donde la permisología fuera accesible, donde la burocracia fuera transparente por demás y donde se diera pues una competencia leal, legítima, en relación a quienes pudieran tener mejores procesos mecánicos, industriales, logísticos y de almacenamiento para luego vender esos materiales a una industria que los utiliza, que los reclama, que los demanda. Esa alta demanda de agregados para las empresas de construcción y para sus usos no es la excusa para arrasar, asaltar, como se ha hecho el lecho de los ríos dominicanos, el lecho de los riachuelos, de las cañadas, de los arroyos, ni hablar con los lechos arenosos que, como en el caso de las dunas, han estado allí por una formación natural y están obviamente rodeados, hay que decirlo, de muchos intereses que pretenden en cualquier momento en que falle la vigilancia, en que falle el control, arrasar, asaltar con este tipo de patrimonio. ¿Cuál es la solución? Porque tenemos que pensar no solamente en hacer el desfile de horrores de los problemas o del problema con todos sus componentes. Lo primero es entender que la inversión que se hace para hacer este tipo de crímenes es alta, es de capital intensivo. Por lo tanto, es vulnerable también quien lo hace a que reteniéndole equipos, a que reteniéndole precisamente camiones, reteniéndole las máquinas que procesan este tipo de materiales, pues pueda tener daño suficiente en esas finanzas que ya han sido alimentadas por el crimen. Están alimentadas por un ilícito. Y por cierto, atención a los fiscales, se le pudiera también aplicar perfectamente el tema del lavado, porque si procede de un ilícito y ese ilícito es permanente, bien se le pudiera perseguir una serie de bienes a la gente que está arrasando y asaltando hace muchísimo tiempo los lugares que no están convenidos, que insisto, están rodeados de lugares donde sí se puede, donde sí están dadas las condiciones y donde también, hay que decirlo, debe lograrse el equilibrio con una permisología inteligente para que se pueda mantener la actividad, pero no a costa de vaciar el lugar por donde deberán pasar las aguas de nuestros ríos, que están ya bastante afectadas por esta actividad. La realidad es que quienes lo hacen tienen capital suficiente, pero no solamente tienen capital suficiente para invertir en maquinaria y para pagar personal y para armar ese personal que luego amenaza a quienes han intentado en su momento ir en la flagrancia, tratar de protestar, señalar, grabar con celulares a estos delincuentes. Hay que decir que cuentan generalmente con un blindaje no solo económico, sino político, y hay que agregar policial y militar. Hay muchísima gente que hace esto, que tiene, generalmente comete sus actos desde el blindaje, la protección, la impunidad que entiende, le da la pertenencia a ciertos segmentos, y es lamentable decirlo, de nuestros institutos armados y que deben ser y son por ley los principales defensores del territorio dominicano. Que la actual doctrina militar tiene el mandato, entre otras cosas, de proteger el medio ambiente, porque ya no estamos atacando, no nos estamos defendiendo de la insurgencia de guerra fría, ideológica, comunista. Eso pasó a mejor vida. Hoy tenemos otros enemigos, como son el narcotráfico, como son las pandillas en Haití, como son los traficantes de personas que a través de nuestra frontera y también con el contubernio de mucha gente de este lado permite pasar una gran cantidad de migrantes ilegales que a su vez terminan inflando una problemática que ya de por sí es bastante grave. ¿Es un tema peligroso? Claro que lo es.
Ha habido gente, incluyendo medios de comunicación, que han sufrido muchas veces en el interior del país la furia, la venganza de gente que cuando se señala esto te pone en la lista negra. Bueno, hay que hacerlo y definitivamente en algún momento la indignación de los dominicanos tendrá que pesar lo suficiente como para que la autoridad, la actividad política sepa que no puede mantener ese equilibrio hasta ahora inmoral de escuchar el llamado de la población, pero del otro lado no actuar frente al daño innecesario por demás, porque esto es lo que más indigna, innecesario por demás, existiendo todo tipo de alternativas que claro está, tienen sus costos. Lo que no se puede es disminuir el costo a cero de la operación económica, pretendiendo hacerlo, insistimos, a instancias del patrimonio medioambiental de los dominicanos. Nos vamos a la pausa y cuando retornemos de la misma, junto a este gran equipo de comunicación del Gobierno de la Mañana y Gobierno de la Z101, vamos a estar pues haciendo el recorrido que cada día hacemos por los temas más importantes del país y el mundo. Llévatelo, Cundo. Es el